Tanto así que en los programas televisivos que usted y yo conocemos, ese canal muy liberal que hay hoy en día, cómo se está haciendo del don de milagro, bendito sea el Señor para siempre, se lo está tomando como una fuente de ganancia, alabado sea Cristo. Si no siembras, si no llevas tu ofrenda, si no llevas, alabado sea el Señor para siempre, no llevas un pacto delante del Señor, no puedes recibir tu milagro. Recibe tu milagro, pero primero haz un pacto con el Señor y siembra, bendito sea el Señor. Esa es la mentalidad hoy en día de aquellos apóstatas liberales, hijos del diablo. Bendito sea Dios. Alábele que Él vive y sonría que Cristo le ama. Gloria sea a Cristo. Amén. Aleluya. Amados hermanos, ¿por qué es de tanta relevancia o importancia en mi persona o en su pueblo o en la iglesia los dones del Espíritu Santo? Voy a repetir esa pregunta para que usted ya se la vaya formulando, se la vaya contestando. ¿Por qué es de tanta importancia o de tanta relevancia en mi persona o en su pueblo, en la iglesia, los dones del Espíritu Santo? ¿Se ha puesto a preguntar a usted por qué? ¿Se ha puesto a pensar? Nosotros creemos en la manifestación del Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Yo los creo. Alabado sea el Señor. Pero ¿por qué, amados hermanos, tiene tanta importancia eso? ¿Por qué tiene tanta relevancia en mí como persona o como iglesia que se mueva o se manifiesten los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué será? ¿Se ha puesto a preguntar a usted? ¿Se ha hecho esa pregunta? No me conteste, solo piense. Ponga a volar la imaginación. ¿Por qué es de tanta importancia? Porque si no fuese importante, entonces el Señor nos hubiese dicho, alabado sea Cristo para siempre, que al bautizarnos también recibiríamos el don del Espíritu Santo. ¿No hubiese dicho el Señor también que estas señales seguirán a los que creen? En mi nombre, alabado sea Cristo para siempre, donde tiene que ver la manifestación de los dones del Espíritu Santo, alabado sea Cristo. ¿Sabe por qué? En mi punto de vista, en mi comunión con el Señor me hizo entender por qué, alabado sea Dios para siempre, porque con esto no solo se confirma y se da cumplimiento a la palabra de Dios, sino que con esto también, alabado sea Dios para siempre, el nombre de Jesucristo es exaltado. Voy a repetir. ¿Sabe por qué? Porque no solo con esto se confirma o se da cumplimiento a la palabra de Dios, sino que también, alabado sea Cristo para siempre, el nombre de Jesucristo es exaltado. Amén. Alabado sea Dios. Pero ¿cómo será glorificado el nombre de Cristo? ¿Cómo es que se da manifestación o se confirma con estos dones la palabra dicha por nuestro Señor y aún por los profetas? Cuando dice, Joel dice, bendito sea el Señor para siempre, que en los últimos días derramará de su espíritu sobre toda carne, y vuestro siervo, mi sierva, y sobre mi sierva, y profetizarán, tendrán sueños, bendito sea el Señor para siempre. ¿Cómo será? Yo no veo eso. ¿Cómo es que la iglesia muchas veces está tan muerta, apagada? ¿Cómo es que la iglesia muchas veces, alabado sea Dios para siempre, está tan más congelada que la Antártida? Alabado sea Cristo. Bendito sea el Señor. Y no solo, en el otro punto de vista, no solo es que doy cumplimiento a la palabra poderosa de Dios, a lo dicho por el mismo Señor, que estas señales seguirán a los que creen en su nombre, sino que también doy, amados hermanos, bendito sea el Señor para siempre, cumplimiento o con esto dones, manifiesto y hago que el nombre de Jesucristo sea glorificado. ¿Y por qué será que no hay muchas veces esas manifestaciones en nuestra vida? Hermano, ¿es necesario el don de milagro en nuestra vida? Claro, usted y yo somos un milagro, ¿no es así? En usted y yo se marcó un antes o un después, ¿o no es así? ¿O acaso usted no ha dicho, no ha escuchado, excepto que usted esté dando un testimonio aquí y uno de mundano afuera? Usted está dando un testimonio de cristiano aquí y uno de mundano en su trabajo.
Pero cuando usted da un testimonio de cristiano en su casa, en su trabajo, en su barrio, en la iglesia, la gente dice, ciertamente ese cristiano es un milagro, ciertamente mi vecina, mi vecino es un milagro, alabado sea Dios, ciertamente este joven es un milagro de Dios, porque antes era así, ahora es diferente. ¡Gloria a Dios! Y mientras que tú no personifiques el milagro de Dios, no creas que tú eres un milagro de Dios, jamás se va a manifestar los dones de Dios en tu vida. Porque muchas veces ni tú te crees que eres un milagro de Dios. Crees que vives porque el aire es gratis, o crees que vives porque eres autosuficiente. Si vivimos es porque Él vive. Y porque somos fruto de su misericordia. Mi alma alaba a Cristo, aleluya. Gloria sea al Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Hermanos, cuando yo manifiesto en mi vida como iglesia los dones del Espíritu Santo, también se personifica a la iglesia, dándole una identidad. Cuando yo hablo iglesia, hablo en común la iglesia. Amados hermanos, en la iglesia primitiva era terrible. Solo muchas veces, alabado sea Dios, los que venían de tan lejos traían solo las prendas de los enfermos, para que los apóstoles o para que los discípulos oraran por esas prendas y se las llevaban a los enfermos, se las ponían a los enfermos y eran sanados. Se movía el poder de Dios. Pero hoy en día la iglesia está metida en la cueva. Hoy en día la iglesia se ha cerrado para con Dios, no hay intimidad con su Dios, por eso no fluye el poder de Dios, no fluyen los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Es por eso que la iglesia está muerta. Lo que le da vida a la iglesia, lo que le da vida, energía activa a la iglesia, una vida activa, le da vida a la iglesia, es el Espíritu Santo, sus dones. Una iglesia sin dones, una iglesia sin espíritu, es una iglesia muerta. Amén. Bendito sea el Señor. Y estos mensajes ya no se los hablan en la iglesia, porque hoy en día lo que hay simplemente es palabras humanas. Amén. Ya no hay palabra de Dios. Hasta la Biblia la reemplazan por computadoras hoy en día. Aleluya. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios. La Biblia es reemplazada por las Biblias electrónicas en los teléfonos también. Ya no hay Biblia. Alabado sea Dios. Santo. Vive Cristo para siempre. Alabado sea Dios. Y cuando la iglesia se purifica, dándole la identidad por medio de los dones del Espíritu Santo, no solo es que se activa en su fe como una iglesia que vive, sino que también, bendito sea el Señor para siempre, no solo es que muestra su fe como una iglesia que vive, sino que también esa iglesia está mostrando, alabado sea el Señor para siempre, alabado sea Dios, sino que también está mostrando o se hace presente o se manifiesta con el poder y la autoridad, obrando por medio de los dones del Espíritu Santo. Por eso dijo Santiago, tú me muestras tus obras, tu fe, yo te muestro mis obras. Si tú tienes fe y no tienes obra, tu fe sin obra es muerta. Y lastimosamente la iglesia tiene fe para con sí mismo, pero cuando se trata de activar esa fe, cuando se trata de poner por obra esa fe, más rápido se le hace, amados hermanos, poner su confianza en lo secular, en lo que no es Dios, antes que poner por fe o activar la fe por medio de los dones del Espíritu Santo. Yo no sé si me está entendiendo acá. A la iglesia se le hace fácil de pronto ir a una farmacia. Tiene su plan más rápido en la farmacia. En el médico. Pero ha dejado el médico de médico. Ha dejado, bendito sea el Señor, para siempre el consultorio del alma, que es del Espíritu Santo el encargado. No tiene fe para consigo mismo. Solo vive de palabras, nada más. Pero de obras, de hechos, está muerta. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Vive Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Vuelvo y repito, una iglesia que se personifica con su identidad o ha encontrado su identidad es una iglesia viva, que está siempre activada en la fe, una iglesia que vive, una iglesia que manifiesta el poder
y la autoridad de Dios obrando por medio de los dones del Espíritu Santo. Lo que nos va a llevar a obrar como iglesia, lo que estamos empezando a hacer ahora en los aires libres, bendito sea el Señor por eso, es da a entender que estamos activando los dones del Espíritu Santo. Y no solo los dones, sino que de la mano con los ministerios que Jesucristo ha dado a la iglesia. Porque una cosa es los dones del Espíritu Santo y otra cosa es los ministerios que da el Hijo. Los regalos que da el Hijo. Alabado sea Dios. Pero, amados hermanos, la triste realidad es que no puede en la iglesia o como persona, yo no puedo moverme, alabado sea el Señor para siempre, en los frutos del Espíritu, en los dones del Espíritu, si primeramente como persona o como iglesia no ha aprendido, alabado sea Dios para siempre, primeramente a nacer de nuevo en los frutos del Espíritu. Una cosa es dones, otra cosa son frutos. Son dos cosas muy distintas. Dones, frutos. Dones, frutos. Cuando yo hablo de dones, estoy hablando de los regalos que el Señor da por medio del Espíritu Santo. Como el don de palabra, don de ciencia, don de sabiduría, don de fe, dones de sanidad, dones de milagro, don de profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo hablo de fruto, estamos hablando del carácter. Cuando yo hablo de fruto, estamos hablando del accionar, de las actitudes de su iglesia. Cuando yo hablo de fruto del Espíritu Santo, estamos hablando del carácter de Cristo en su iglesia. Cuando yo hablo de fruto del Espíritu, estoy hablando del carácter de Cristo en su pueblo. Amén. ¿Y cuál es el carácter que tiene la iglesia? ¿Cuál es la accionar que tiene la iglesia? Ahora, ¿cuál era el accionar que tenía Cristo? ¿Cuál era el accionar o el carácter con el cual se manifestó Cristo en esta tierra? ¿Cuál es el carácter que tiene la iglesia ahora? ¿Cuál es el accionar que tiene la iglesia ahora? ¿Y cuál es el carácter que tenía Cristo cuando estuvo aquí? ¿Y cuál es el accionar que tenía Cristo cuando estuvo acá? Alábele que Él vive. Aleluya. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Una cosa es fruto del Espíritu, otra cosa es los dones del Espíritu. Cuando hablamos de dones del Espíritu, estamos hablando del regalo que da el Espíritu Santo. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando del carácter de Cristo en su pueblo. Estamos hablando del carácter de Cristo en su iglesia. Estamos hablando del accionar en su iglesia, el accionar de Cristo. Alabado sea Dios. Aleluya. Donde el hombre y la mujer de Dios, donde la iglesia, alabado sea Dios para siempre, no podrá manifestarse en los dones del Espíritu si primeramente no se ha renovado del carácter de Cristo. Voy a repetir eso. No puede haber frutos, dones del Espíritu en su pueblo si primeramente no cambia el carácter. No cambia su accionar. No muere al viejo hombre. No entierra al viejo hombre. No se ha despojado del viejo hombre. Y se reviste de nuevo del carácter de Cristo. Entonces la iglesia está preparada para poder recibir los frutos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. No puede haber fruto del Espíritu en una iglesia carnal. No puede haber fruto del Espíritu en una iglesia mediocre. No puede haber fruto del Espíritu en una iglesia muerta. En una iglesia que no se ha revestido del poder de Dios. No puede haber fruto del Espíritu. El poder de Dios no se puede glorificar. Por eso dice claramente en las Escrituras: por ello es vituperado el Espíritu, pero por vosotros es glorificado. Muchas veces, en vez de que el Espíritu sea glorificado, la iglesia se ha encargado de que el Espíritu sea entristecido. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo se ha contritado y aparte vituperado. Con su mal accionar, con su pésimo carácter, la iglesia no ha encontrado su identidad. Anda Maikita, aleluya. Endo Maiki alaba, soja alaba, aquí rico mando la país. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo.
Así que si tú estabas orando diciendo, úsame, dame los dones del Espíritu, primeramente pídele que cambie tu carácter, pídele que te despoje del viejo hombre y dile que te revista de nuevo, porque una vez que te revista de nuevo, vienen los frutos del Espíritu y estás listo para que comiences a funcionar y activarte en los dones del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Como dice la Escritura, ¿o acaso habéis aprendido a Cristo así? Con mal carácter, con malas actitudes, con mal proceder. Si habéis aprendido a Cristo así, pues entonces de nosotros lo habéis aprendido así. Pablo también dijo, ¿verdad? ¿O lo aprendieron a Cristo alguna vez con mala actitud, con mal carácter? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. La iglesia tiene que cambiar, mudar su personalidad vieja carnal y revestirse del nuevo hombre. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? Amén. Si usted dice, pastor, hay alguna cita que usted me está hablando, porque a veces la iglesia es incrédula, ¿verdad? A veces la iglesia es, aparte carnal, es incrédula. Alabado sea el Señor. Aleluya. Vaya al libro de Efesios, capítulo 4, verso 22. Vámonos con la Biblia para que de pronto usted diga, el diablo le ponga en su mente, pastor, ¿y dónde está eso que me está hablando? Efesios capítulo 4, Efesios 4, alabado sea el Señor, verso 22. ¿Tenemos? Amén. Dice, en cuanto tenemos Efesios 4, 22. ¿Tenemos o no tenemos? Amén. Listo. Vamos. Leamos. 2, 3. Todos leamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, no los escucho. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Alabado sea Dios para siempre. La iglesia no puede recibir los dones del Espíritu si primeramente no se ha despojado del viejo hombre, revestido del nuevo y accionando en el carácter de Cristo. La iglesia está lista para que reciba los dones del Espíritu y para que deje de ser una iglesia tibia, una iglesia muerta y se active en los dones del Espíritu Santo. Por eso que la iglesia hoy en día se ha vuelto monótona, religiosa, una iglesia que se ha vuelto mundana prácticamente, porque más da cabida al carácter del viejo hombre y no se ha revestido todavía del nuevo. Bendito sea el Señor. Alábele que Él vive y sonría que Cristo le ama. Alabamos a Dios. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. El pastor me está hablando de que una cosa